Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, dos grandes autores argentinos, dos importantes autores argentinos hoy con nosotros en el programa con nuevos libros. Vamos a hablar también de un tema que nos preocupa en este momento, como son las bibliotecas populares, que corren peligro, su financiamiento corre peligro. Ya lo dijimos varias veces acá en el programa, pero lo vamos a seguir diciendo hasta que este tema se solucione. O sea, esto tiene que tener una definición antes de fin de año y está en manos del Congreso. Las bibliotecas populares son una institución que es una política de Estado en la Argentina, fueron fundadas por Sarmiento y hoy corren peligro. La cantidad enorme de bibliotecas populares que hay en todo el país, el acceso al libro, el acceso a la lectura que facilitan estas bibliotecas. Pensemos también en ese modelo de país culto que todavía tenemos en el imaginario y queremos mantener y acrecentar. Creo que mucho de lo que nos falta pasa por ahí. Nos importa mucho hablar de ese tema. Elvio Gandolfo vive más en Montevideo que en Buenos Aires en este momento, el escritor Elvio Gandolfo, y vamos a hablar por Zoom con él, desde Montevideo, con su nuevo libro Un error de Ludueña. Va a estar en el segundo bloque. En el tercero hablaremos de las bibliotecas populares con su presidenta María del Carmen Bianchi, y vamos a empezar con otro querido autor que publicó en esta colección que tanto nos gusta de Ampersand, donde los escritores hablan de los libros que los marcaron. Ya han sacado una gran cantidad de títulos, muchísimos han venido acá, desde que empezó esta colección hará unos años, 3 o 4 años calculo. Y bueno, han salido lindos textos y ahora salió uno que me gustó especialmente y del que vamos a hablar ahora mismo, después de presentar a su autor. Ahí va. Luis Guzmán nació en Buenos Aires en 1944. Escritor y psicoanalista. Es autor, entre otros títulos, de El Frasquito, Brillos, La Rueda de Virgilio, Villa y Flechazo, Avellaneda Profana. Es su último libro publicado. Bueno, Avellaneda Profana, acá lo tengo, nuevo libro de Luis Guzmán, en esta colección que han escrito ya tantos escritores. La consigna es escribir sobre los libros que te marcaron, pero yo veo que cada uno, porque a mí me gusta mucho esta colección y vienen muchos autores, ¿no?, a hablar de estos libros. Cada uno toma para el lugar que le parece, y vos has cumplido bastante con la consigna, pero es un poco tu autobiografía este libro, contás tu vida también. A partir de los libros, pero contás tu vida, Luis. Sí, bueno, quizás buenas tardes, muchas gracias. Bueno, porque quizás mi vida está marcada por los libros, ¿no es cierto? Y son esas cuestiones que tienen lindas los libros, porque hay una sesión que se llama Lector Cruzado. Y yo hablo del bibliotecario de Racing, y había salido un anticipo en página 12 donde hablaba de esa parte del bibliotecario, y el hijo del bibliotecario se quiso comunicar conmigo. Y después hablo de la compañera de banco, como cuenta también Ricardo en los diarios de Renzi, tan lindo, que se escribían cartas. Y yo en el libro cuento que esa compañera era pecosa y se parecía a Saldaña. Sí. Y después de tantos años ¿apareció? Me contactó. Sí. Entonces ese libro tiene esas cosas que retornan de la infancia, Avellaneda, sobre todo la juventud, y cuando uno empezó a leer. Digo, el bibliotecario me permitió leer Borges, Feliberto Hernández, Bioy a los 18 años, ¿no? Yo le llevé esa cosa escrita mía tan realista, tan cruda, y él me fue formando, ¿no es cierto? Y me daba lecturas que se oponían a eso, claro, ¿no es cierto? Y me sirvió un montón, y yo la verdad que se llama Chipinti, y era poeta, y le agradezco un montón. Dirigía el Teatro Roma. De Avellaneda. Y Avellaneda, y a mí me formó. ¿Tuviste suerte en cruzarte con él, no es cierto? Tuve suerte, siempre tuve suerte con los libros, porque en cuarto año se los di el manuscrito, ¿no?, del frasquito, del anterior frasquito,
¿Había un anterior? que se llamaba Los que nacieron muertos. Ah. Esos manuscritos que se pierden en las mudanzas. ¿Lo perdiste? Sí, yo no conservo muchas cosas para los archivos. Ah. Y se lo di al profesor de literatura, Eliot. Y entonces... ¿Se llamaba Elliot el profesor? Sí, y lo leyó y me citó en el Jockey Club y me dio una muy buena devolución, ¿no es cierto? O sea que sentiste apoyo siempre. Siempre tuve ese apoyo de entrada. El libro, el frasquito circuló de manera manuscrita. Yo lo terminé en el 70 y salió en el 73 y lo leyeron, digamos, Pesoni, Manuel Puig, Germán García, Lamborghini, Mazzota. Y todos hablaron del libro, entonces el libro fue un bestseller en ese momento. Fue, El frasquito de Luis Guzmán. Sí, Ese salió sí que marcó, una nota de Soriano en La Opinión. Claro. Se habían hecho 1000 ejemplares y se agotaron en 5 días. Ah, Y yo trabajaba, era librero. claro. Y venían a comprar el libro. Y vos lo vendías. Y yo lo vendía. Ay, qué lindo. Y entró un jugador de fútbol que yo admiraba mucho, Roberto Perfumo. Perfume. Y era muy inteligente porque la mujer era psicóloga social y él había estudiado en la escuela Pichón Rivière. Mirá Y vos. le di el libro, pero no volvió más. Ah, Y después ¿Y qué decís, también que se no lo le pude gustó? dar a Elsa Daniel, que era parecida a esta la chica que yo Pecosa. habla, la Pecosa. Bueno. Y ella volvió y tomamos un café. Y esas cosas lindas me pasaron cuando trabajé en la librería. Que bueno, pasaban todos, ¿no? Roabasto, Manuel, eran Viña, eran momentos muy... qué épocas. ¿Qué época? Y las librerías estaban abiertas hasta la 1:30 de Ahora la vos, mañana. esto está en el libro, vos trabajaste, todo lo que estamos hablando está en el libro. Vos trabajaste en distintas librerías de la calle Corrientes, pero vos decís en un momento, Fausto era la librería. Y sí, Fausto era la librería porque el otro día se hizo el homenaje a Schwarz. El dueño. El dueño, y estaba Estupía, estaba Marcel Estupía fue Schwarz. librero también. Sí, Bueno, sí. trabajó muchos años en Norte, la de Llano. También, sí. ¿Pero trabajó en Fausto? Eduardo Trabajó Estupía, el artista trabajó en la plástico. sucursal que era Guillet, por un día se rompió la cortina y se tuvo que dormir 2 días ahí porque No me sí, digas. dormía en el suelo. El otro día contaba eso. Y bueno, trabajó Luis Tedesco, trabajó Tedesco, Germán claro. García, trabajó Arturito Carreras. Arturo Carrera, gran Sí, poeta, todos digo, trabajaron ahí. Sí, en el libro. trabajaron. Sí, Schwarz se quejaba, pero nos llevó a muchos ahí y Se fue quejaba. fue muy generoso. Fue generoso. Ahora yo digo, vos contás en el libro toda esa época de la calle Corrientes, desayunaban ahí en Banchero Bueno, y bueno, todo ese mundo, ¿no? De esos años alrededor de estos lugares y lo que eran las librerías como lugar de encuentro, ahí estaba David Viño, estaban todos. sí, fíjate vos que sí, pasaban todos, digamos, ¿no? Había algunos muy amigos, Ricardo Piglia. Que lo conociste ahí atendiendo A en la Ricardo lo librería. conocí antes cuando trabajaba en la librería de usados, que era la librería Astral, que estaba frente al Paulista, digamos, Ajá. ¿no? Y después, bueno, cuando fui a Martín Fierro... Fue todo ahí, en esas cuadras. Estaba todo en esas cuadras, ¿no? Íbamos a Banchero y armábamos, suponete, me acuerdo un día, en 1975, creo que estaba Pichón Rivière, Marcelito, estaba Martín Real, Germán, Juan Carlos Martínez Real. Celarrayán, Ricardo, Piglia y yo. Entonces Ricardo dice, ¿por qué no escribimos una novela entre todos? Y claro, y si, ¿qué consigna? Entonces Ricardo dice, y el diario del domingo. Ah, Y ese domingo vos querés creer que se murió Pasolini, ¿no? Entonces Ese día fue. esas cosas pasaban en la librería y era otro mundo. era otro mundo. ¿Extrañás ese mundo? Lo extraño, pero a veces sueño. ¿Soñás? Viste Que estás ahí en la calle Corrientes. Claro, esas cosas en los sueños retornan, ¿no? Ah, mira vos. Entonces eso es lindo porque ya no está más, entonces solo en los sueños reaparece, o cuando te encontrás con un amigo y que te cuenta, ¿no? Te acordás de aquello, te acordás de lo otro. Cuando fue la presentación, el homenaje a Schwarz ahí en la Feria del Libro, bueno,
cada uno tenía Su Máximo historia. Soto, Red, cada uno tenía una anécdota distinta de la calle Corrientes, Claro, claro. de los pintores, poetas, ¿no? Digo, Era un lugar de encuentro. Ahora, ¿qué lugar de encuentro hay? totalmente, yo no lo sé, digamos, no lo digo, aparte era un lugar de encuentro y cómo te puedo decir, cotidiano, Claro. porque Robabasto pasaba prácticamente todos los días. Y Robastos, que vivió tantos años acá en Buenos Aires, cuando se Sí, exilió, claro, estaba, claro, y era como te decía, tan cotidiano, tan habitual, ¿no es cierto? Que ahí conocí realmente mucha gente y los escritores que venían de afuera, muchos que los mandaba Manuel, digamos, Manuel ¿no? Puig. Manuel Puig, digamos, Vicente Leñero, Gustavo Sáenz, Eugenio Trías, digamos, el filósofo En español, español. digamos. Pasaban todos por ahí. Pasaban Pero el todos libro arranca mucho antes, porque arranca en tu infancia, antes de que vos te vinieras para el centro. Habla Sí. de tu papá tanguero. Bueno, eso sí, digamos. Mi padre cantaba bien, tuve la suerte de que salía el suplemento de Perfil el domingo y la generosidad que tuvieron y aparece la orquesta y mi padre cantando. En la orquesta, cantaba en una orquesta Cantaba que en se la llamaba Los Andinos, Ah, que Horacio Deval debutó con esa orquesta en Radio del Pueblo, pero verlo a mi padre cantando en la orquesta y ver una partitura de él, Eso salió en Perfil. salió en Me Perfil perdí las eso. fotos y la foto de mi abuela Ah. y mis ¿Y hermanos. cómo las consiguieron? ¿Vos las tenías? Me las pidieron Y y vos yo las las tenía tenías. y para mí eso fue más alegría Pero me que imagino. cualquier cuestión, ¿no? Me imagino. Estar Tu papá también componía, escribía canciones escribió de ahí tango. está un vals de él que se llamaba La novia de antes. Ah, Entonces yo me preguntaba, pero si, ¿cómo podía decir que antes de mi mamá tenía una novia? ¿cómo puede ser esto? Pero son esas cuestiones para mí fue una alegría. Pero vos decís, Luis, que no guardás cosas. Tenés eso, tenés esas fotos. Pero Tenés no las cartas de archivo. tu papá, tu mamá. Sí, pero Las cartas no que le como archivo mandaba. literario. Ah, las ¿entendés? tenés ahí, las tenés. Sí, lo que te quiero decir, los originales los tengo ahí, pero no hago nada con eso. No es Claro, que, claro. digo, Pero mira, a esta altura de la vida que uno se mudó, hizo tantas cosas, no lo perdiste, lo tenés. Por eso hay no algo los ahí perdí que- a esta altura de la vida, muchas cosas en las Bueno. bibliotecas de la Por separación, las eso, inundaciones qué y sé otros, yo. y otros avatares se pierden en la vida, pero Pero eso- hay eso algunas cosas quedó. que sí. Y tu mamá era espiritista. Sí, y mi mamá era espiritista y era un mundo, ¿no es cierto? Un mundo donde de cada cuestión era un signo. Suponete Ah. se escuchaba un ruido y era un espíritu burlón. Se escuchaba otro ruido y podía ser, era una decodificación de signos. Ah, mira, o sea, en la vida cotidiana eso entraba. Totalmente. La cadena el S significaba un espíritu que podía ser molesto. Todo era un mundo que se desdoblaba ¿Y a en vos no otro te daba mundo. miedo, Luis? Me daba Eras terror. un chico. Sí, me daba terror. Pero un día me cuenta, porque siempre yo le decía que era una especie de megalomanía divina, porque bajaba O'Higgins para encontrarse con San Martín. Nunca un señor y yo le desconocido, decía, no. pero nunca baja Un vecino. un vecino, un señor común. No. Entonces un día que iba a bajar Gardel, me llevó, y para mi decepción la medium era una mujer. Entonces ahí fue mi primer como desconcierto, ¿no es cierto? Y me quedé, digamos, como, no te digo decepcionado, pero me acordé de la actriz del Exorcista y que después cuando la vi de grande tenía la misma cara y fue un contraste muy grande, porque yo esperaba ver la foto de lo que veías en los colectivos, con la camisa rayada, la corbata, la sonrisa. Y aparece la Pero mujer. bueno, son esos equívocos de la lengua. Sí, bueno, lo que quiera, pero eras un chico, digo. Era un chico, pero después para escribir me vino bien, te digo. Me imagino que sí. Vos decís también que en tu casa todos contaban historias. Sí, digamos, cada uno, digamos, contaba historia, no sé si las inventarían, ¿no es cierto?
eran muy lectores. Había Digamos, un abuelo también. por mi ahí, abuelo, sí. digamos, que eran tiempos en que la factura de la luz era muy cara, y Ay. se quedaba leyendo como hasta las muy tarde, 3, 4 de la Eso era mañana. una preocupación Era familiar. familiar la preocupación, pero por él pude leer toda la novela negra antes de las series, digamos, de tiempo contemporáneo, que es decir, pude leer a Chase, a David ¿Qué te Bowie, en la parece? colección Cobalto, Ah. o en la colección Pandora, Linterna, Rastros, Pistas, digamos. Mi abuelo era una biblioteca, digamos, como un murciélago, pues fumaba y leía, y me transmitió mucha lectura. Y después, Vos decís también en algún momento, todos mis muertos están en Avellaneda, ¿no? Salvo tu papá, creo. claro, sí, porque están ahí, Bueno, y bueno, ¿qué te parece? viste, la cuestión más linda que me pasó fue cuando me nombraron persona notable de la cultura avellaneda. Para mí fue una alegría. Todas muchas historias las inventé ahí, viví ahí, y también pude cruzar el puente, por suerte, ¿no es cierto? Y bueno, Cruzaste el puente y te viniste a vivir a un departamento en Lavalle y Pasteur con Osvaldo Lamborghini, lo compartían. sí, vivimos un tiempo ahí, digamos que era más inútil que yo, con lo cual el recuerdo el día de Nochebuena que pasamos juntos, que fuimos antes a comprar la comida los dos a Mercado del Plata, y yo era que tenía que cocinar, porque él era más inútil que yo. Y yo era mucho más diestro que él. Y cenamos juntos, y me acuerdo que ahí me dictó parte de Sebregondo y Retrocede, ¿no es cierto? Pero bueno, era un amigo, y eran momentos, digamos, muy distintos, digamos, ¿no es cierto? Imagínate, yo vivía solo ahí, y estoy hablando del 70, 71, ¿no? Entonces, un día ahí ya estaba solo, tocan el timbre y aparecen dos policías, ¿no? Y me dice, ¿qué hace? Dice que usted tiene toda la noche la luz prendida. Ah, Tienen como es mimeógrafo para... No, le digo, claro, lo que habrán pasa es que pensado. tengo miedo. Entonces era muy gracioso porque creo que ahí también hablo de los pósteres, había un póster de Sartre, digamos, ¿no? Y era muy gracioso porque estaban con la linterna y estaba todo iluminado, ¿no? Igual le llevan con la linterna. Mirando la biblioteca, Bueno, hasta que entraron en el baño y vieron cómo es la Gioconda con los bigotes sí, de Duchamp. y dice, bueno, y si ustedes dice, ¿no? Se No, fueron no tranquilos. tienen remedio. No tienen remedio, ¿no? Ay, Dios, Pero, pero pensar también todo eso, ¿no? Que aparecieran porque estaba la luz prendida, sí, aparecieron por eso nada más, ¿no? los 70. Bueno, antes de eso quiero decir que contás que tuviste una novia en Avellaneda, creo, que te dio el libro, te regaló el libro 70 veces 7 de Dalmiro Sáenz, y que vos dijiste, esto yo quiero hacer, yo quiero escribir. ¿Fue así? ¿Ese peso tuvo Dalmiro Sáenz? Sí, no llegó a ser novia, Bueno, pero estaba por ahí. exactamente, y me dio 70 veces 7, que a mí me sirvió mucho. Después una vez estuvimos juntos en un canal de televisión los dos. Era peleador. ¿Llevaban escritores a los canales de televisión? Sí, no me acuerdo en qué programa ¿Qué estuvimos. época era esa? Y era, Cuando nosotros empezamos con este programa sí, no había dónde. no, pero no me acuerdo dónde fue. Le gustaba discutir, yo la admiraba tanto, y me parece injustamente... ¿Dalmiro? Sí, olvidado, porque ese libro estaba muy bien, 70 veces 7. Tiene uno que se llama La Patria Equivocada, que es una gran novela. Era buen escritor, lo que pasa. Sí, Él decía, yo me arruino a mí mismo a veces, esas cosas. sí, ¿No? y está la película que hizo, creo que, sí, la de ese capítulo, que no sé si lo hizo Torres Nilsson, la de 70 veces 7. Sí, que es muy bueno, creo que con Isabel Son algunos Sarli. cuentos de ese libro con Isabel Y eran Sarli. muy buenos esos cuentos, y a mí Sí. me posibilitaron que entonces uno podía también ser escritor. Ujú. El Frasquito fue tu primer libro publicado y fue, ya dijimos, un éxito.
Sí, fue raro porque salió generosamente la nota de Soriano Claro, ¿cómo es? En La Opinión y se agotó. Y esas cosas que te enteras después, leyendo el diario de Ricardo de Piglia, cuenta, cuando me trajo el manuscrito del prólogo, estaba todo mojado, porque es verdad que, pero cuenta que se le cayó 4 veces a la noche, cuenta que lo perdió, que se bajó del colectivo, que juntó los papeles ah, por la calle, mira vos. ¿no? Eso me enteré después. A vos te marcó el frasquito, ¿no es cierto? Me El autor del marcó. frasquito, eso Claro, quedó. viste, yo soy el autor de 2 libros. Si es La Vanguardia, es El Frasquito. Si es más política, es Villa. Villa, claro. Entonces yo digo que escribí Además casi tengo 20 más, por por lo ejemplo. menos. Por lo Entonces, menos. pero sí me marcó y lo que yo quise fundamentalmente era no escribir, digamos, repetir El Frasquito. Entonces me fui a escribir un libro como Brillo, que es Totalmente diferente. totalmente No, es más, vos diferente. viniste una vez acá en una reedición del frasquito, me acuerdo acá en el programa, y decías, yo no me reconozco, yo no escribo así. No, no. Eso fue en ese momento. Por No eso tengo digo, nada viste que es Qué cosa espiritismo puro, impresionante, digamos. espiritismo puro. Bueno, me tengo que ir al corte, ¿no? Me están diciendo que me tengo que ir al corte. Bueno, Vamos a recomendar, por supuesto, Avellaneda Profana, precioso libro de Luis Guzmán, precioso libro. Nos enteramos de montones de anécdotas, se viven tantas épocas acá. Felicitaciones. bueno, y muchas gracias, ¿eh? A vos, Luis. Muchas gracias. Siempre sos Como amigo y bienvenido. como lector, ¿eh? Por supuesto. Seguimos, cada vez que Sí. saca un libro Luis Guzmán, está invitado a este programa. Bueno. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, nuestro próximo invitado está viviendo en Montevideo, en el Uruguay, así que vamos a hablar con él por Zoom. Es Elvio Gandolfo, con su nuevo libro Un error de Ludueña, con unas variantes. Hay mucha gente que dirá, ese cuento ya lo conozco, pero no es lo mismo. ¿Cómo estás, Elvio? Muy bien. ¿Y vos? Bien por acá. Así que no venís a Me la alegro. Argentina. A veces Por ahora no. me mareo porque no sé si vivís en Rosario, vivís en No, Montevideo. no, ¿Cómo es? desde la pandemia, primer día de pandemia hasta hoy estuve acá, en En Montevideo. Montevideo. Exacto. Y no volviste por acá. Sin embargo, acá salieron 2 libros tuyos en los últimos tiempos. Y fue casualidad porque cada uno tenía un ritmo y algunos se fue demorando, otro aceleró y coincidieron casi en el mismo mes. Fue impresionante. Salieron Muy los dos bueno, juntos. Y libros muy distintos entre sí, porque Elvio Gandolfo, totalmente. desde la época que leí su primer libro, que fue La Reina de las Nieves, me acuerdo, Exacto. en los Exacto. 80. En los 80 El centro fue. editor. Sí, sí. En el Centro Editor de América Latina. Yo creo que tengo esa edición, que lo debo tener en casa. Porque me acuerdo en ese Ah, momento cómo me gustó ese libro, ¿no es cierto? Hoy inhallable, supongo. La Reina no, de vos las sabés Nieves. que era una edición tan abundante que quedó muchísimos ejemplares dando vuelta, Mira. que los compró un librero de viejo, que tiene la principal librería en Gesell, pero tenía una grande en la Avenida de Mayo, después la trasladó, y compró como 1000. Ah, mira, y todavía Si lo veo, circulan. dice, ¿te hace falta todavía? Me dice. Lo que pasa, viste, que es una edición media berreta, se rompe, viste, tiene una cola media, y han salido otras Y porque posteriores. eran Digo, libros no, en esa época que se publicaban grandes tiradas y eran baratos, eran libros es la accesibles vez para que más mucha vendí en gente. mi vida. Esa Bueno, porque se vendió, ponele, un 40-50% de la edición, pero eso significaba miles. Iban a miles. los kioscos y en una semana se vendían muchísimo. Se vendían muchísimo, es la verdad. Da un poco de nostalgia pensar cómo hemos Realmente. perdido, ¿no? Tantas cosas, digo. Bueno, ahora salió un libro de poemas, tu obra completa, ¿no es cierto? ¿Es así? Exacto. Corregime porque yo no lo tengo ese libro, no lo he visto, pero sé que existe. Se llama Tengo ganas de risas, Raquel. Sí. Eso Es es una así. línea de un poeta uruguayo que murió muy joven, que yo Ah, admiro mucho, que se llama Humberto Meguet, que murió antes de los 30. wow. Y que la idea mía es que si no hubiera llegado a los 30, por lo menos, hubiera cambiado el curso de la poesía uruguaya. Bueno, muy distinto a todo lo que se hacía acá. Ese título, además, es el de una gran canción que hizo Lano Chan, basado en el poema.
Mucha gente cree que lo saqué de ahí. Y no. Pero yo a él lo admiraba mucho en la época que sacábamos la revista en Rosario y le edité como 16 páginas de poemas en esa época. Mira. Ahora es todo en minúscula el título, ¿no es cierto? No, Raquel es en minúscula. Era la onda de la época, yo escribía minúscula. Claro. Nunca me enojaba cuando ponían él con mayúscula. Digo, no, es con minúscula. Claro. Esos rayos. Sí, bueno, y se respetan. Oíme, Elvio, yo sé que en ese libro, que está toda tu obra poética, hay un texto que aparece como epílogo, que se llama Como un aristócrata. Y ahí contás un poco tu autobiografía, ¿es así? La empecé 2 veces, se me fue de mambo, digo, de largo, y al final me decidí, cerca del final comento que alguien me dijo, no metas cosas íntimas, ni de religión, ni de política. Hice eso y me alcanzó. Y el título viene de que yo haciendo lo que hacía me sentía como un aristócrata. O sea, editando, escribiendo, viajando, ¿viste? Teniendo 2 departamentos alquilados ambos, tuve que luchar duramente para pagarlo, pero era un lujo, digamos. ¿Qué te parece? Y por un milagro religioso, creo, el de Buenos Aires me lo pidieron 5 meses antes de la pandemia, de vuelta, pues lo tenía que vender. Y fue milagroso. Si no lo hubieras tenido acá vacío, claro. Atado al cuello, hubiera sido terrible. Con el contrato de alquiler. Ahí está. ¿Quién iba a decir lo que nos iba a pasar? Eso es lo que también, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Bueno, un error de Ludueña, que también apareció ahora, es policial, pero tiene una característica que me parece muy original que querría remarcar. Este es un cuento que apareció, si no me equivoco, en tu libro Ferrocarriles Argentinos. Exactamente. Es así. Y ahora tomás ese cuento donde hay un gángster, pero de lo peor, y lo tomás como personaje de una novela donde vas contando toda su vida, desde que nació, su infancia, etc. La vida que todavía no es gángster y cómo rebotes diversos lo van llevando por ahí. Y hay casi todo está basado en la realidad, pero tejo un relato. Por ejemplo, el personaje, el jefe de él, es muy parecido a Jabram, viste que no le gusta la fotografía, etc. Exactamente. ¿No? Toma elementos. Y a su vez hacia el final encaja con el cuento, que es cuando él muere en un... Claro, cuando él pierde, digamos, cuando él pierde. Y le hice un pedacito último donde cuento qué le pasó a partir de que entra una granada girando al bar con gas lacrimógeno y ahí termina el libro. Claro. Y vas contando su vida, nace en un pueblito, sin muchas perspectivas de nada, decide largarse a la gran ciudad, empieza con trabajos temporarios, un chico así con muy avidez de cosas y termina, con la droga, el tráfico y todo lo demás, ¿no? No, pero él no se droga. No, vive de eso, claro. Es un profesional. Totalmente. Claro, pasa esa cosa que pasa muchas veces con los personajes, que es un personaje de lo peor y está metido, qué sé yo, mata por encargo, lo que venga, y uno termina no encariñándose, pero lo mira desde otro ángulo como un personaje con sus emociones. Traté de hacerlo complejo, que no fuera... Claro, ni blanco. Viste que a veces incluso se exagera lo criminal. Sí. Hay muchísimos, sobre todo en Netflix, por ejemplo, el 70% de las series y películas son con droga, con sangre, con violencia, con crueldad. Eso, digamos, está como de paso. Como es muy profesional, el jefe incluso no lo manda a matar gente, digamos. Bueno, cuando él... Obviamente es un cuento, ¿no? Es una historia... por supuesto, es un policial. Pero mientras lo lees, te lo crees. ¿Te lo crees? Lo manda en estas misiones como, por ejemplo, sacar a un tipo de la cárcel, ayudarlo a escapar, Exacto. Hay que tener sangre fría, meterse de contramano, no sé por qué calles angostas y toda esta cosa que está... No, además es un cuento que yo inicialmente lo escribí todo en el bar donde ocurría. Y quedó mal de verdad, o sea, viste, se lo di le di incluso a mi mujer de ese entonces, la madre de mi hija, que no era muy lectora de mis libros, ¿no? Pero lo leyó y me dice, mira, no sé por qué, pero no me gustó.
pasa el tiempo, varios años, y lo escribo todo de vuelta, en orden. En esa primera versión era el bar y la cámara era como que entraba y salía y demás. Y a su vez el error de Ludueña era muy, en la época, era no trabajar con un grupo en vez de trabajo solo. En cambio, en esta versión actual, de años después, cuando tratan de captarlo, él dice, un momentito, yo trabajo solo, hago este trabajo y ya está, ¿no? Cambió todo y quedó muchísimo mejor. Ajá. Y ahora yo pillé una novela. Claro. Nunca me pasó algo así. Bueno, es que es muy original, no es lo habitual que de un cuento después surja, ¿no? A mí me pedía mucho que terminara unos cuentos que tengo de la guerra del interior contra Buenos Aires, que escribí uno en realidad, Llano del Sol. Y pensaba en eso y después me empezó a agarrar eso que me pedían de hacerlo con me quedó bien, quedó bueno. Después me decía, bueno, del otro tengo más escrito, tengo 3, 4 cuentos. O sea, ese va a ser el próximo. No, espera, ese es uno, que yo lo planeé como libro y escribí solo un cuento. Después tenía otro que era como una ciudad de vacas voladoras. Y que ese escribí 4. Ese también lo tendría que terminar. Ese es el que más me pide. Porque tiene una especie... Eso es lo que estás trabajando ahora, digo. Todavía no. Vos sabés que la pandemia me mató, yo no pude prácticamente seguir escribiendo. ¿Todavía ahora? ¿Todavía ahora? Todavía ahora, creo que cuando termine el movimiento, ¿viste? Esto que estamos haciendo ahora, etcétera, de estos 2 libros, creo que se me va a desbloquear. Porque tengo un libro interrumpido muy largo, que ese que me gustaría, que se llama Tao 99, y que incluye adentro 3 novelas cortas que yo tenía sin escribir y que 2 ya las terminé. Me falta la última, que creo que por necesidad va a quedar no escrita porque es demasiado ambiciosa. El personaje, que no soy yo en la novela, es otro tipo, un amigo mío que es escritor también, va a decir, no, esta no puedo seguirla. Bueno, el día que traté de escribir lo que tengo escrito, quedé agotado, ¿viste? Cuando hago tu teléfono, no sé si iba a poder terminarla. Pero si llego a terminar eso, ya me consagro, ¿viste? Ojalá que sí. ¿Vos decís que es por la pandemia todo esto? Por distintas cosas, digamos. Yo cumplí... La idea mía de chico joven hasta los 40, ponerle, era voy a llegar a los 100. Y después vi con más atención, cuando llegué a los 70, digo, bueno, llegué a los 70, excelente, ¿viste? Hoy en día no, viste que uno se fía en los mayores, pero a veces hay muchísimos, casi todos mis amigos editores que fallecieron, Fowell, Lebrero, etcétera, murieron antes de los 75, ponele, ¿no? Es raro, no es tan repartido. Creo que hay un desgaste en el que ese escritor, que yo me he cuidado bastante, por eso puse como un aristócrata, ¿viste? Pero decís que ahí es un momento especial, esos años. Exacto. Sí. Sobre todo los 60, desde los 60 a los 70, mucha gente la queda, es tremendo. El otro día, acá lo pasamos, en la inauguración de la Feria del Libro pasaron un video con todos los escritores que habían muerto durante la pandemia. Es muy deprimente. Y es muy... yo no podía creer, cuando murió Chefek no lo podía creer. Sergio Chefek, que creo que fue el último que murió. Ha muerto muchísima gente en todos los ámbitos. Forgue, que era más lógico, ya tenía 88, creo. Que era un grandísimo amigo. Jorge Laforgue. Jorge Laforgue, sí. Jorge Laforgue, sí, murió el año pasado. Nos seguimos escribiendo con la viuda, con Nora. ¿Cómo no? Es mucha gente la que ha muerto en estos años. Sí. Y vos no venís... Yo no le estamos dando al programa. Acá también hablamos mucho también, los escritores, la pandemia, todo lo que ha pasado, porque yo creo que todo eso influyó. Vos me decís, no pude escribir, etcétera, y le ha pasado a mucha gente. Lo importante es ahora que estás escribiendo, estás saliendo. Y ojalá vengas pronto por acá, porque desde que empezó la pandemia no viajaste más a la Argentina. Ahí va. Esa cosa, siempre yo me desconcerté, porque vos naciste en Mendoza, ¿no es cierto? Pero estuve ahí 1 año y 2 meses. Claro. Después Rosario,
Montevideo, o sea, siempre fuiste así de ir cambiando. Los que me quieren hacer enojar me llaman escritor mendocino. Ah, eso te enoja. Pues ni siquiera llegué a la edad de la infancia que te acordás, viste, a los 3, 4 años, Claro, ¿te acordás? tenías 1 año y medio. Y a su vez a Mendoza he ido varias veces a la ciudad, pero yo nací en San Rafael, ahí no conozco nada, no tengo ni una imagen siquiera. Pero quedaste así como el escritor de Mendoza, que después Ahí fue a está. Rosario, que después fue a Montevideo. Ahí está. Bueno, yo te agradezco, Elvio, te felicito. Ya digo, el libro de poemas no lo he leído, espero leerlo. Pero sí he leído Un error de Ludueña y realmente es una muy buena novela. Digamos. Me enganchó totalmente y la recomendamos desde acá. Me alegro de verte y de verte Igualmente. bien. Y ánimo Nos y a vemos. escribir. Hasta Genial. pronto. Sí, lo haré. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, ya hablamos varias veces acá en el programa de esta ley, de un artículo, de un inciso, creo, de una ley, que es necesario que se derogue antes de fin de año, para que siga existiendo presupuesto para tantos organismos relacionados con la cultura que viven de esos fondos, entre ellos la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que tanto hemos hablado también en el programa, lo que fue la Feria del Libro, todas esas bibliotecas populares que vienen a buscar libros con descuento gracias a que existe la CONABIP, que es esta comisión. En fin, bibliotecas fundadas por Sarmiento. Este es un proyecto que es una política de Estado. Estamos haciendo fuerza cada uno desde donde puede para que esto no suceda. Y hoy está con nosotros la directora, ¿presidenta o directora? Presidenta, perdón, María del Carmen Bianchi, presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. CONABIP, para hablar un poco de todo este proceso, en qué estado está la cosa y la importancia de que esto no suceda, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Si se pierde esto, ¿no hay más financiamiento para las bibliotecas populares? Sí, mira, yo creo que tiene dos aristas, ¿no? Vengo del Senado de plantear esto. Es increíble que una política del libro, la lectura y las bibliotecas, que sobrevivió 152 años, todos los ¿no? avatares de la Argentina, con una ley 419 en 1870 de Sarmiento llena de palabras, donde explicaban todo. Una ley de 1986 presentada en el gobierno de Alfonsín, llena de palabras, donde explica la política que se viene sosteniendo 152 años, haya merecido en 2017 un inciso de un artículo que dice que no está más, claro, ¿no? Y nada más, y nada más. Vengo de hacer esa interpelación, digamos, como vos decís, en 1870 Sarmiento, como parte de una política educativa que, bueno, a la prueba está que ha dado resultado, que tiene críticas, que es cierto, que homogeneiza, pero que da oportunidades a todos. Y las bibliotecas populares fueron pensadas por él en ese momento justamente para lo que se quedaba fuera del sistema educativo formal. Y ha seguido cumpliendo esa función. Y quedarse afuera no es solamente si sos pobre o si no, sino hay mucha gente que teniendo muchos recursos materiales no tiene quien la introduzca en la lectura, en el mundo cultural, en fin. Hoy en día el servicio de Internet no es parejo, no es accesible para todos, es muy caro en las provincias, pero no además, funciona. Una cosa es Internet y otra cosa son los libros. Y además, muchos chicos y chicas usan y se conectan a través de las bibliotecas y necesitan también la orientación, porque también en Internet no se busca si uno no sabe. Hay de todo, claro. Si uno no tiene un conocimiento previo, no hay manera de acceder a una información que parece tan masiva, y no lo es, Entonces, esa idea de país culto que todavía tenemos nosotros, de eso se mantiene, imagínate. Digo, la Feria del Libro, como ejemplo, mencionabas, es una prueba. Bueno, todo esto, entonces terminar con eso es como terminar con una cosa esencial, a ver. Sí, y además te digo, esta experiencia
de 3 siglos, porque arrancó en el 19, atravesó el 20 y estamos en el 20. Debemos tener pocas. No hay nada que haya durado tanto tiempo favor, en este país. bueno, O sea, eso muestra que funciona. Sí. Pero además ha sido recogida como experiencia en todo el mundo. Nosotros nos hemos cansado de asistir a los foros regionales e internacionales que retoman esta experiencia y tratan de reproducirla. Nos toman como ejemplo. Sí, por supuesto. Hemos asesorado la IFLA, tiene un capítulo para nosotros. O sea, porque es una riqueza enorme que vos tengas un movimiento social dedicado a la cultura. Son cerca de 30.000 voluntarios. ¿Cuántas bibliotecas populares hay en Bueno, Argentina? hay más de 2.000. En de nuestra red hay 1.200, en este momento 1.210, 1.220, porque bueno, nosotros también para poder dar recursos que son públicos tenemos una exigencia de papeles y demás, pero existen muchas más. Y estas 1.200... Porque hay gente que no lo debe saber. Son emprendimientos privados. Son organizaciones sociales absolutamente independientes. Por los vecinos de una comunidad. De hecho, el apoyo que nosotros le damos es 1/4 de sus necesidades. Claro. Aportan los socios, aportan algunos municipios, aportan vecinos, o sea, pero sobre todo lo que el Estado Nacional puede darle, y eso hemos hecho en la anterior gestión, también en la anterior gestión nuestra. ¿No? Vos ya habías estado en este cargo. Yo estuve del en el 2003 al gobierno 2011. de Cristina Kirchner. Sí. Claro, y ahora Y en el de Néstor, de 2003 a 2011. Ajá. Nosotros logramos que Néstor Kirchner pusiera la CONAVIP en el presupuesto porque tenía solo fondo, este fondo que ahora le quitan, y bueno, ahora hay un aporte. Y además había un aporte directo del presupuesto. Ahora hay un aporte. ¿Y ese sigue estando ahora? Sí, sigue estando, pero es insuficiente porque en realidad justamente lo que tiene el fondo especial, que lo creó una ley, te decía, Alfonsín en 1986. Yo ya escuchaba en el debate en diputados que un diputado de la oposición decía, porque son los inventos del kirchnerismo. Yo digo, Sarmiento kirchnerista, claro. Alfonsín kirchnerista, es un chiste. De una política si no fuera grave sería un chiste, ¿no? ¿Y vos qué decís? ¿Qué perspectivas tiene esto? Porque uno dice falta es a fin de año, pero va pasando el tiempo. Yo lo que digo, mira, lo dije en el discurso en la Feria del Libro, en el acto nuestro, que a propósito se dice que el acto más grande de la feria fue el de Milei. No, fue el de las bibliotecas populares. ¿En serio? Tuvieron que correr las paredes de la Sala Hernández y llegar hasta el pasillo para albergar pero igual a 2.200. algunas cosas que están pasando. Sí, bueno, pero por eso, justamente porque nos inquieta, también reconozcamos que pasa esto otro, ¿no? Que fue un acto de muchísima gente. 2.300 o 2.400 personas tuvieron que la noche anterior, a última hora, sacar la pared del Hernández y llevar la sala hasta el pasillo. Esa sala que se divide si hay más gente o menos gente. Claro, pero además de eso tuvieron que sacarle la parte final y llevarla. Por este asunto, un apoyo que han tenido. Porque las bibliotecas han venido, o sea, porque han venido a la Feria del Libro a comprar y a participar de este encuentro y a manifestar. Debe haber sido emocionante para mucho, sí, muy emocionante, y además en sí todo lo que pasa alrededor de las bibliotecas populares es porque vos te das cuenta que es la única oportunidad de mucha gente en todo el país. Por esto que te decía de que la distribución geográfica, los recursos, ¿cuántos escritores nuestros arrancaron en las bibliotecas populares? Premio Nobel, gente que se ha dedicado a la ciencia y es reconocida internacionalmente, arrancó en la biblioteca popular de su zona, de su barrio. O sea, la biblioteca traduce, tiene este conjunto de voluntarios. Tienen la maravilla, digamos, producen la maravilla que es traducir la cultura, todo lo que se produce y demás, a las posibilidades de cada uno de sus vecinos. Claro. Y a la inversa, tiene la capacidad de recoger las tradiciones, las culturas que son tan ricas en este país. Además son distintas una de la otra, porque yo sé por la Feria del Libro que reciben este dinero para comprar, pero ellas cada una elige qué comprar. Y hay diferencias muy grandes, ¿no? Muy grandes, hay diferencias. Claro, bueno, algunos compran libro de texto también. Tienen fijado un límite para el libro de texto, por supuesto. Compran libro de texto, literatura, mucha literatura.
mucha. Sí. Construyen mucho al lector y por lo tanto tienen una demanda. Algunas hacen un proceso que a mí me encanta, que es 2 o 3 meses antes, cada fin de semana en la Plaza del Pueblo, hacen unas convocatorias donde cada uno dice lo que quiere leer y se discute, bueno, pero esto vale la pena, no vale la pena, vienen con listas, o sea, hay una riqueza de la lectura, hay un proceso social y cultural en marcha, y es yo venía de plantearlo ahora, te digo, en la reunión de 2 comisiones del Senado que intervienen en esto, que es no puede ser que se arrase una política pública de 152 años sin siquiera haberla mencionado en el articulado, claro. Porque, o sea, como un tema, como una operación matemática y presupuestaria, y además mintiendo. Yo les dije eso, y se los dije antes también a diputadas y diputados. El Congreso es el lugar, es la casa y la cuna de la democracia, y es el lugar de los disensos, de las diferencias y de los puntos en común. Todos los argumentos son válidos, menos la mentira. Este fondo fue creado especialmente para las bibliotecas populares por la ley 23.351 de 1986. No se le saca nada a nadie. Es un gravamen al juego, y para darle este fondo le incrementaron el gravamen. O sea, el gravamen era 25% de los premios efectivamente entregados, le agregaron 5% más para que ese 5% fuera acá. Entonces, es al juego. Es al juego, no es a ninguna actividad productiva, claro. Pero además lo que nos dan a nosotros se lo agregaron al gravamen, claro. Para darlo a nosotros. Para ir directamente. Entonces, claro. Y además cuando quieren, dicen, no, porque el Estado Nacional tiene que tener la capacidad de fija, todos los años fija con la ley de presupuesto. Esto es otra cosa. Y con el límite de crédito. Entonces, claro. De hecho lo han hecho. En los 4 años de macrismo no le dieron todo lo que se recaudó, porque le fijaron un crédito presupuestario bajo, y entonces lo que se recaudaba Estas son más las se lo políticas quedaba. que justamente tenemos que fomentar, ¿no es cierto? Sí. Y eso, a la educación, a la cultura, al libro. Y el consenso social que ha habido durante 152 años, nos ha pasado de todo en esta sociedad. Eso. Falta que nos pase esto no puede pasar. No, pero digo, habíamos sobrevivido a todo. Esperemos que... Yo le tengo miedo a que, no se está reuniendo tanto el Congreso. Claro. Entonces las leyes llevan 1 mes y medio, 2 meses. Termina el 30 de noviembre, el periodo ordinario. Hay que recordarlo cada tanto y salir con este tema. Esto no nos puede pasar, sinceramente no nos puede pasar. Te agradezco mucho. Pero el espacio. Para eso estamos. Si no defendemos acá el libro, no sé, ya, ¿qué nos queda? Sí. Y los lectores, la capacidad de seguir formando lectores. Pero es fundamental, no sé. En un país que no tiene librerías. Es redundante. Además eso. Cerraron tantas librerías con la pandemia. La CONAVIP es la mejor distribuidora de libros del país. Sin duda. Por favor. Gracias por haber venido, María del Carmen, y a disposición estamos. Seguiremos hablando de esto y ojalá brindemos a fin de año en paz y que continúen este dinero para las bibliotecas populares. Esperemos que sí. Nos vamos, se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene. Buena semana para todos. Chao.